Muy bien, me parece que ya está la mayoría, si no es que todos, ¿vale? Entonces, primero una disculpa de que el día de ayer tuve que retirarme y ya no continuamos con nuestra sesión. Por lo tanto, sí les pido una disculpa. Y bueno, fuera de eso, pues vamos a continuar con nuestras sesiones, vamos a retomar lo que estuvimos viendo estos días. El día de hoy, pues vamos a seguir trabajando. Recuerden que ahí tienen ustedes una práctica pendiente. Ya les modifiqué la fecha porque me había equivocado. Les había comentado que era para el día martes y yo le había colocado fecha de entrega del día de hoy, ¿no? Pero ya está corregida la fecha, entonces ustedes todavía tienen tiempo para poderla anexar. El día de hoy vamos a ver algunas cuestiones y posteriormente también les dejaré a ustedes una práctica, ¿no? Para continuar. Entonces déjenme activar la grabación de nuestra Recording sesión in progress. y entonces ahora sí vamos a comenzar y vamos a seguir viendo esta parte de cómo generar interfaces gráficas dentro de el uso, ¿vale? Aquí de la información. Algo en lo que nos habíamos quedado el día de ayer es conocer ahora el método que se conoce como scroll text. El método de scroll text en realidad lo que nos permite es abrir un campo o un cuadro en el cual el usuario va a poder ingresar todo el texto que sea necesario o que sea posible para poder trabajar, en este caso, con información. ¿Vale? Entonces nos habíamos quedado aquí. Yo voy a nombrar esta parte como texto y a este, es más, vamos a ponerlo como cuadro de texto, cuadro bajo texto. Y para hacerlo utilizamos el método de scroll text. ¿Vale? Y una vez que accedemos a ese método, nosotros, o mejor dicho, al módulo, anexamos también el método, pero si se dan cuenta, aquí la parte de scroll text primero es con minúsculas, que es el nombre de nuestra librería o de nuestro módulo. Y el método es exactamente el mismo, pero en este caso, ¿vale? Tanto scroll como text, los primeros o la primera letra, la S y la T, se escriben en mayúscula. Hay que tener cuidado con esa cuestión para no confundirnos o no equivocarnos, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a colocar ese texto? Dentro de nuestra pantalla que hemos nombrado como ventana. Y lo que debemos de colocar nada más es el tamaño que nosotros queremos que tenga nuestra ventana. Y en este caso, colocar el ancho, por ejemplo, lo voy a colocar de 20 y también voy a colocar el alto de la ventana. Igual lo voy a colocar de 20. 20 por 20 va a ser nuestro cuadro de texto. Y recuerden, una vez que ustedes colocan cualquier elemento, simplemente tienen que colocar la posición, el grid. En este caso, cuando ustedes colocan un solo elemento, no importa qué columna y qué fila le den, siempre se los va a colocar en la posición 0,0. Entonces, por defecto, si ustedes utilizan solo un elemento, hay que acostumbrarnos a colocarlo ahí en la posición 0,0. No tiene caso colocar alguna otra posición, puesto a que no nos lo va a colocar en esa parte, ¿vale? Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos es utilizar aquí nuestro main loop y al hacer eso, nosotros ya creamos o estamos generando nuestra ventana, ¿no? Entonces voy a ejecutar esta celda de código donde tenemos todos estos elementos y nada más déjenme ver, me marca aquí un error. Ahorita veo que me dice el error, me dice que window no está definido, es porque lo tengo con S aquí y en realidad es solo window, ¿vale? Dejen corregir, voy a volver a ejecutar, por ahí me falta otro error, me faltó una IM. Y parece que ya va bien. Ah, ok, acá sería, ¿no? Porque la guardé al final como cuadro de texto, no como texto, nada más. Ahora sí, ahí está. Déjenme cerrar todas las ventanas que abre. Recuerden que cuando cometemos algún error y estamos generando la parte de algunas ventanas o las GUIs, entonces en este caso nos va a abrir todas aquellas que no se pudieron ejecutar. Entonces, simplemente si ustedes no quieren tener ese problema, ciérrenlas, vuelven a ejecutar y ahora sí les va a marcar la que ustedes requieren ver, ¿no? En este caso, este es el elemento. Aquí está nuestro cuadro de texto que es pequeño. Es en este caso lo estamos colocando de 20 por 20, lo podemos hacer más grande, incluso colocar más
espacio en nuestra pantalla, 200 por 200. Recordemos que colocamos la pantalla que era de 300 por 300 píxeles. Entonces, ahí nos va generando todo este texto y nosotros podemos escribir o el usuario puede escribir toda esta parte o todo lo que se quiera realizar, ¿no? Entonces, nosotros por medio de este texto, también lo que se puede realizar es simplemente darle la opción al usuario, ¿vale? De que él esté escribiendo, pero si se dieron cuenta, lo voy a ejecutar otra vez, nosotros podemos borrar las líneas de texto con nuestro botón de borrar, pero directo desde nuestro teclado. ¿Ok? Existe un método que nos permite a nosotros eliminar todo el texto en automático. ¿Cuál es esa parte? Bueno, la parte que nosotros podemos utilizar es utilizando la variable en este cuadro, en este caso que sería cuadro de texto o cuadro texto, y utilizar el método delete. Para utilizar el método delete debemos de colocar 1.0, que es el elemento que queremos borrar, y colocar un end, haciendo alusión de que vamos a concluir o a terminar en esta cuestión nuestro cuadro de texto. Si yo ejecuto esta parte, ¿vale? Aunque yo tengo ahí ese elemento, ¿qué es lo que ocurre? Lógico, no me va a hacer nada porque esa función que yo tengo ahí no la estoy activando con nada, ¿ok? Aunque yo la escriba, pues aparentemente yo no veo la opción de que en realidad me borre la información que estoy colocando, ¿ok? Entonces, como su primer ejercicio del día de hoy es que generen un botón que permita borrar lo que el usuario escriba en nuestro cuadro de texto o nuestro scroll text, ¿vale? ¿Queda claro lo que hay que hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Si está bien, ¿alguna pregunta? Alejandra, ¿todo bien? Alexander, Saraí, Fanny. Todo bien. Todo bien, Sí, profe. todo bien. Ok, perfecto. Entonces les doy aquí unos minutos. Yo creo que con unos 5 minutos puede que sea suficiente. No es tan complejo. Tienen que colocar simplemente ahí quizá un botón, ¿vale? Darle unas funciones y eso ya lo hicimos previamente, ¿no? Entonces déjenme detener simplemente la grabación para no alargar el video mientras ustedes trabajan. Recording stopped.
¿Cómo van? ¿Se debe de usar el método def, profe? Así es, para la función que ustedes generen en su botón, siempre deben de utilizar su def. Recuerden esa parte, ¿vale? Y cuando generan el botón para asignar la función, recuerden que es con el método command. ¿Cómo van los demás? Oiga, profe, ¿Qué pasó, Oscar? a mí me sale un error en su código de usted. No sé En por qué. el Ajá, código el que que yo usted tengo. escribió. Ajá, ahorita. Pero me lo Ok, Oscar, si quieres, comparte la pantalla, por favor, y ahorita lo revisamos. Me dice esto, profe. Ah, ok. Vale, lo que tienes ahí es un error en la parte del column. El column lo estás escribiendo solo con M y se escribe column MN al final. Cuando tienes tu cuadro-texto.grid, Ajá. Ah, con N, ahí, ¿no? exactamente, ahí te falta una N. A ver, vuélvelo a ejecutar, a ver si solo es eso. Ah, Y el método es delete, o digamos, se escribe delete, si lo quieres ver así. Y colocaste delete con A. perdón. No te preocupes, a Está todos bien nos así, ¿no? pasa. Delete. Ajá, Ah, ok. ahí está bien. Perdone mi dislexia. No te preocupes, todos nos llegamos a equivocar, no hay ningún problema. Ahí está ya bien, profe, ya jaló chido, ¿no? Parece ser que sí, que ya no tienes ningún problema, solo que te falta, ¿sabes qué? En tu main loop, abres y cierras paréntesis. Ah, no lo veo, profe. Verá. Hasta abajo, tu última línea de código que tienes Ajá. loop, main loop, te falta Ah, ahí exactamente, si no, no te la va a crear, ah, ¿vale? Ahí ujú. está. Y Oh, todo va, eso que te gracias. sale, recuerda que siempre que cometemos algún error, salen todas las ventanas, ¿no? Que no pudieron ejecutarse. Ah, bien. Gracias, profe. No, de qué, al contrario, Oscar. ¿Cómo van los demás? ¿Alguien ya tiene el ejercicio? ¿O tienen dudas? ¿Quieren que lo hagamos entre todos? Recording in progress. Ustedes díganme. Este, siento que está bien fácil, pero, pero Pero, sí me está costando un poco. ok, de hecho, si no es tan complejo, no es pesado, ¿vale? Pero si gustan, vamos haciéndolo entre todos para que lo recordemos. Sé que apenas van pocas GUIs que estamos creando, pero esto nos va a ayudar para ir recordando los elementos, ¿no? Entonces, recuerden, lo que vamos a hacer o lo que queremos es colocar un botón, que al momento que yo coloque el botón, me borre todo el cuadro de texto que yo acabo de generar. Entonces, primero voy a hacer más pequeño este cuadro de texto, lo voy a dejar solo en 50 por 50. Recuerden que las unidades están en píxeles dentro de la ventana que nosotros desarrollamos o que creamos, ¿ok? Entonces, yo voy a generar un botón, lo voy a nombrar así, solo como botón. Recuerden cómo lo generábamos, ¿ok? Si no recuerdan, ahí tenemos nosotros el código. Todavía lo podemos nosotros aquí revisar. Ya vimos botones que son de este tipo, ¿vale? Utilizando con el método bottom. Y vimos también botones de tipo radio, el famoso radio button.
De momento lo vamos a hacer con un botón, ¿ok? Es decir, presionándolo. Entonces, para más fácil, para que vean que es todo lo que ya hemos visto, voy a copiar este botón, lo voy a pegar acá abajo, ¿ok? Nada más le voy a colocar los elementos que yo quiero que tenga en realidad. Y entonces, en lugar de dar clic aquí, que es el texto que se visualiza en el botón, lo que le voy a colocar aquí sería borrar texto. Esa es la parte de lo que me va a mostrar el botón. ¿Ok? Aquí no tenemos nosotros este command o esta función de presión 1. Eso era en nuestra ventana anterior. ¿Ok? Nosotros en este command, por ejemplo, vamos a generar una función que se llame únicamente borrar. Por lo tanto, si ya tenemos esa función, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que definir esa función. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la definición de nuestra función, que era lo que preguntaban hace un momento. Necesitamos utilizar el método def. Nombramos nuestra función, no va a llevar atributos, simplemente la colocamos. ¿Y qué es lo que queremos que tenga esta función? Pues lo que habíamos colocado acá hace un momento, el elemento de borrar o delete, ¿vale? Ahora que ya tenemos esos elementos, ¿qué es lo que falta? ¿Ya puedo ejecutar mi código o me hace falta algo? Pues asignarle una variante. Asignándole una variable, ¿a qué se refieren? Y la otra parte no escuché, perdón. La posición del botón. Exactamente, la posición del botón. ¿Vale? Entonces recuerden, siempre que colocamos un elemento necesitamos colocar su posición. Entonces aquí sería bottom.grid. Y recuerden, sería con column, ya la tenemos 0, 0. Vamos a ponerlo si quieren ahora en la posición 1, en la columna 1 y también en la fila 1. ¿Vale? Entonces, si nosotros ejecutamos, aquí tenemos ya el elemento. ¿Qué pasa? No me muestra mi botón. Bueno, en realidad está más abajo. Depende del tamaño de la ventana que nosotros hayamos generado, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a escribir o dejamos al usuario que comience a escribir todo lo que necesite realizar, ¿vale? Lo puede colocar, pero si nosotros aplicamos nuestro botón, simplemente limpiamos toda la pantalla, ¿no? Ya no necesitamos ir borrando cada elemento desde nuestro teclado. Simplemente presiono un botón y limpio todo lo que se había escrito o todo lo que había generado. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Pruébenlo, por favor. Si les marca algún error, me dicen. ¿Vale? Y si no tienen ningún problema, ahorita continuamos. Recording stopped. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ale, ¿todo bien? ¿Ya te corrió tu código? Alexander, Brandon, Emanuel. Todo bien, sí, ya me salió. Ok. Gracias.
Perfecto. Fanny, Diego. Todo bien, profe. Ok, perfecto. Karina, ¿cómo vas? Todo bien, profe. Ok, muy bien. Ustedes me avisan si podemos continuar. Vale, un par de minutos más y continuamos con otra parte que quiero que veamos también. Demonios. Ok, perfecto. Ya, profe, Muy bien. yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Nicolás? Es que me marcan error en creo que es en un espacio, no sé. Ok, Eh, ¿puedes compartir la pantalla? sí, Ok, por favor, para revisarlo. ¿Qué falló? ¿ya lo está viendo, profe? Ok, ahí ya lo veo. Te marca un error, dice de indentación. Quiere decir que sí hay algún espacio, pero hay que ver en qué parte. ¿Vale? Ah, ok. Tienes la parte, por ejemplo, de tu función, que tú la colocaste ahí nada más como borrar, ¿no? Que de hecho escribiste con doble O y una R, Ya entonces me fijé. nada más revisa esa parte y recuerda que después de cada función nosotros dejamos un espaciado que se conoce como indentación. Ese espaciado es la pequeña barrita que dejamos de espacio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Donde tienes la línea de código que dice cuadro-texto.delete, ¿vale? Esa, córtala y pégala en la parte de tu función. Es decir, la vamos a quitar de ahí. Exactamente. Ahí debe estar, pero bórrala de abajo. Y ese pequeño espacio que te dejó al inicio, después de definir tu función, ese es lo que se conoce como indentación. ¿Vale? Entonces, vuélvelo a Ok, ejecutar profe. para ver que no te marque el error. Siempre que hay una función o una estructura de control, no se olviden de esa parte. Nosotros debemos de colocar siempre ese elemento, ¿no? Ahora lo que te marca es un error de nombre. Tú en tu command tienes la función, se llama borrar, pero en la definición te falta una R, ¿vale? No me había dado cuenta. Gracias, profe. No descuida, al contrario, para eso estamos. Los demás, Mm,
Bien, déjenme compartir la pantalla, activo la grabación y continuamos. ¿Ok? Vamos a pasar a otra parte. Recording in progress. Bien, ahora, normalmente nosotros hasta el momento siempre hemos creado nuestras interfaces o nuestras pantallas, ¿vale? Y en automático simplemente utilizamos la parte de los botones que tenemos de minimizar, maximizar y cerrar. Pero nosotros podemos incluso generar nuestro botón para cerrar nuestra aplicación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, definimos nosotros un botón. Si quieren, podemos copiar también este botón que ya tenemos aquí para que sea un poco más sencillo. ¿Vale? Voy a hacer más grande la pantalla, en este caso, mi ventana la voy a colocar de 500 por 500 y aquí lo que voy a colocarle como texto va a ser simplemente la palabra de salir. O si quieren, lo pueden poner, verse todavía más elegantes en su ventana, lo colocan en inglés, le colocan ahí exit, ¿vale? Nada más cambiamos la posición. Recuerden que debemos de cambiar nosotros la posición de en donde queremos colocar el botón y lógico, tenemos que darle su función. En este caso, vamos a generar una función que se llame así, salir. Entonces, regreso a la parte de mi definición de funciones y aquí genero la función de salir. Para que nosotros podamos cerrar la aplicación o la ventana, lo único que tenemos que hacer es crear, en este caso, un método de destrucción. Entonces, utilizamos la ventana que generamos y le anexamos el método destroy. Y eso es todo. No necesitamos alguna otra cuestión. En realidad lo que va a hacer, como el método dice, es destruir la ventana, ¿vale? Entonces, si nosotros creamos nuestra ventana, ¿vale? Yo le doy aquí en mi botón de salir, en automático la cierra, ¿vale? Lo que está haciendo dice que es destruir la ventana. Está eliminando toda la información que yo tenía dentro de mi ventana, ¿ok? Eso es lo que en realidad nos hace en este caso si utilizamos este método, ¿no? Entonces, a partir de este momento, en sus interfaz, ustedes coloquen, ¿vale? Su botón de salida, ¿ok? ¿Queda claro en sus prácticas lo que tienen que hacer, lo que tienen que colocar a partir de este momento? Sí, profe. Inténtenlo, por favor. Me dicen si les marca algún error, si tienen algún problema. Profe, a mí Bien. me sale la pantalla, pero no me marca ningún error, pero no me pone el botón. Ok, vamos a verlo. No sé si, por ejemplo, bueno, antes de que compartas, a lo mejor pudiese ser esta situación. Revisa la parte del grid, que no sea la misma posición de algún otro elemento que ya tienes, Eh, mm, ¿No? ¿no? Ok, entonces ahora sí compártela para ver. Negra. Ya, negra, espera. Yo pincho negro. ¿Ya la ven? Sí, ya lo tengo, ¿vale? Ok, aquí en tu botón, en el último que tienes, lo dejaste en la posición 00 y es la misma posición que tiene tu scroll text. Cierto, pero tampoco me aparece el otro. Tampoco aparece el que tú tienes en la posición 1,1. No. Ok, no sé si sea en este caso, maximiza la ventana, porque también el cuadro de texto o el scroll que nosotros creamos, pues es algo grande. Entonces hay que revisar también esa parte. No, tampoco. Ya lo había hecho.
Está raro y no marca ningún error. Ok, déjame checar, a ver si Es que le existe. faltó el window, puso nada más Ah, Wii. no, bueno, ese es el nombre que él le da a su variable. Arriba, cuando define el TK, él lo define como Wii. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Pero no entiendo por qué no los esté mostrando los botones. Debería demostrártelos. Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Mándame el código por el chat y déjame probarlo acá en la pantalla para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Dejo de compartir? Por favor. A ver, voy a colocarlo acá, en este caso. Y simplemente creo que no copié el primero. Era Wii igual a TK, ¿vale? Déjame ejecutarlo. Y, ok, bueno, igual no están apareciendo. Déjame ver si se puede que sea por la posición. 1, 0, 2, 0. Déjame ver aquí. Y, ok, creo que ya sé cuál puede ser el problema. Déjame ver nada más acá. La ventana, puede que sea en la ventana porque la ventana está muy pequeña. Entonces, déjame cambiarla, 700 por 700. Vale, pero sigue sin aparecer. Y este lo voy a hacer más pequeño, lo voy a dejar en 20 por 20. Ahí están, ¿vale? Ok, O gracias, sea, profe. sí, no, de que al contrario, nada más si es por el tamaño, ¿no? La ventana estaba muy pequeña, entonces el cuadro de texto abarcaba bastante espacio. Entonces, como abarcaba más espacio, precisamente no se veía en la columna, ¿no? O en la fila. Déjalo, coloco como lo tenías, en 1,1 y 2,2, ahí ya están, ¿no? Pero era por lo mismo del tamaño que tú tienes de tu ventana y de tu cuadro de texto. Sí, gracias, profe, ya apareció. Ok. Los demás, Yo sigo copiando, profe. ok, me espero entonces. ¿Puedes subir tantito, profe? Claro que sí. Ahí está, ¿vale? Doy otro par de minutos para que ustedes lo puedan copiar. Recording stopped. Profe, ¿qué significa el 1.0? Es que no escuché muy bien esa parte. La parte de cuando nosotros colocamos el 1.0 en el cuadro de texto es el elemento que nosotros queremos colocar. De hecho, es parte de la coordenada. Mira, por ejemplo, si yo borro aquí y nada más dejo el 1, ¿vale? Y ejecuto, en este caso, déjame ver, le doy clic a la parte del botón de borrar texto y te va a marcar un error. Te va a decir que el texto está mal indexado, ¿ok? Entonces, el texto normalmente lo que se tiene es un tipo de dato aquí, digamos, flotante, ¿vale? Puedes tener más de un texto, puedes tener 2, 3 cuadros de textos, 4, 5, los que tú requieras, ¿no? Pero a diferencia de otros elementos, en este caso, el índice que debes de colocar tú siempre va a ser con la parte de 1.0, 2.0
dependiendo del cuadro de texto que tú tengas. ¿Ok? Ok, Y ahí profe. ya no te marca ningún error al momento de utilizarlo. Quienes ya terminaron, mientras esperamos también a sus compañeros para que avancen con esta parte, ¿ok? Del scroll text, ¿vale? Sigan practicando ahí un poco lo que hemos visto, coloquen más elementos, vean cuáles pueden ser los tamaños adecuados para los tamaños de texto, los cuadros, los botones, tamaño de la letra, vayan viendo, por ejemplo, qué otros colores me acepta, qué otros elementos puedo yo cambiar. Quienes ya avanzaron con su práctica, ya pudieron colocar las imágenes. Por ahí alguien ya me había mostrado uno. Creo que fuiste tú, ¿no, Diego? En la sesión de ayer. Sí, profe. Ahora el problema está en la función para el botón 3. Por lo regular solo me muestra una imagen. Solo muestra una imagen, ¿ok? Bueno, ahí nada más habría que checar los nombres de tus funciones, la parte de la etiqueta que estás seleccionando, ¿vale? Y otro también pudiese ser los tamaños de las imágenes. Hay que ver que sean más o menos del mismo tamaño para que no haya tanto problema. Entonces Creo son que esa, tres imágenes. Perdón. no se preocupen. Creo que esa parte sí se me había olvidado mencionarles, que más o menos busquen imágenes que sean del mismo tamaño, porque como vamos a reemplazarlo, en realidad lo más sencillo es ponerlo como una etiqueta. Entonces, al colocar la etiqueta, van sustituyendo o cambiando la imagen. Y sí, van a ser tres. Una donde solo muestren el logo del poli, la otra donde se muestre el logo de la UPM y la otra que tenga los dos logos. Ya ven que si ustedes buscan en internet les va a aparecer ahí la imagen del logo del poli junto al logo de la UPM. Ok. Bien, voy a copiarles el código que tenemos en el chat por si a alguien todavía le falta o tiene algún problema para poder continuar con una cuestión que quiero que veamos para poderles dejar una práctica. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ustedes colocarlo, revisar y comparar con el código que ustedes tienen para ver si tienen algún error, algún detalle, ¿vale? Y pueden ir modificando su información. Ok, déjenme mostrarles lo último que quiero que veamos el día de hoy de información para poderles dejar una pequeña práctica. Recording in progress. Ok, normalmente no sé si ustedes han visto que hay varios programas o interfaces gráficas en las cuales normalmente se tiene siempre una barra de proceso y esa barra de proceso nos indica que se está efectuando alguna tarea, ¿vale? Las barras de proceso en sí son muy importantes de forma visual para que el usuario tenga un indicador de cómo se está generando cierto proceso. Entonces, dentro de las interfaces gráficas,
todos esos elementos, esas barras de proceso, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando instalaron quizá Anaconda, que se estaba descargando, se estaba instalando, aparecía una barrita y empezaba a llenarse, ¿ok? Conforme pasaba los procesos. La realidad es que todo ese tipo de elementos, pues también se tiene que programar o también se programan para que el usuario lo pueda ver y no es más que una indicación visual al usuario. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo podemos hacer dentro de nuestra interfaz una barra de proceso. Entonces, para hacerlo, en este caso, nosotros tenemos que importar, ¿vale? Nuestras librerías. Voy a importar todas nuevamente, aunque ya tenemos esta librería de import y los elementos con el asterisco, ¿vale? Vamos a importar también aquí de tkinter.ttk nuestro elemento que se llama progressBar. Y para poder importar ese, claro, nosotros tenemos que importar de nuestra librería de tkinter nuestro módulo de TTK, ¿vale? Que son otras aplicaciones que nos permiten a nosotros manipular también algunos elementos. Cada elemento en realidad se conoce como un widget, ¿vale? Ese es el nombre formal que recibe, por ejemplo, la etiqueta, el cuadro de texto, el botón, todo lo que nosotros colocamos dentro de nuestra ventana. Eso se conoce como widget, pero es más sencillo manejarlo como un elemento. Sin embargo, es importante que ustedes también vayan identificando y conociendo los términos adecuados para poder hacer esto, ¿ok? Entonces, para que sea un poco más rápido, no tardar tanto en esta parte, voy a copiar el nombre de la pantalla que ya teníamos en este caso, ¿ok? Yo voy a generar aquí mi ventana, ¿vale? Le voy a colocar el nombre, si quieren a esta le podemos poner barra de proceso o barra de progreso, como ustedes quieran. Le dejo la misma geometría, es decir, el mismo tamaño a la parte de mi ventana. Y lo que voy a generar o lo que voy a crear ahora es precisamente mi barra de proceso. Entonces voy a crear una barra, así la voy a nombrar como barra y la voy a nombrar con el método de progressBar. Entonces, al tener esto, nosotros simplemente tenemos que indicarle en qué ventana lo vamos a colocar, como lo hacemos con cualquier elemento, y simplemente tenemos que colocar la longitud que queremos que tenga, en este caso, nuestra barra. La voy a colocar que sea de 100 píxeles. Y finalmente le voy a dar un estilo para establecer algunas cuestiones. Le voy a decir que sea en color negro y que sea, por ejemplo, de forma horizontal, en este caso. Y finalmente, dentro del estilo, nosotros tendríamos que colocar de progress bar. ¿Vale? Este es un método de hacerlo. Si ustedes después quieren investigar ahí dentro de la documentación de TK Inter, van a ver que hay distintas formas en las cuales ustedes pueden colocar su barra. Entonces aquí nada más colocamos barra.grid para colocarlo. Recuerden su columna, su fila. Como ese único elemento lo pongo en 0,0 y finalmente pues mi ciclo, ¿no? Window.mainLoop. Ok, voy a ejecutarlo. Déjenme ver, me marca un error. Me dice en la parte de TK. Ah, ok, me equivoqué acá al escribir en algún lado. Déjenme ver en dónde está mal escrito. Acá está. Me faltó una T. TK Inter. ¿Vale? Había escrito mal mi librería. Ahí está. Y ahí me aparece mi barra de proceso. ¿Vale? Esa es la barra que nosotros hemos creado o que hemos generado. Simplemente tenemos una barra ahí. La podemos hacer más grande si queremos. En este caso la podemos colocar, por ejemplo, no sé, de 200 píxeles. ¿Vale? Entonces me hace más amplio, en este caso, la barra que nosotros estamos colocando. ¿Ok? Pero, lógico, es una barra que de momento, pues, está vacía, no tiene información. No le hemos colocado nada en ese punto. ¿Ok? Entonces,
Una vez que tenemos esa situación, lo que falta realmente es ver cómo es que se va cargando o cómo podemos ir llenando esa barra. En realidad existe un método para esta barra, ¿ok? El cual, recuerden, tendríamos que colocar siempre antes del grid, que es antes de la posición en donde aparece, y accedemos a su método de valor, es decir, al value. Ahora, estas barras en realidad normalmente cuando se programan van en intervalos o pasos de 10 en 10, que van desde el 0 hasta el 100, indicándonos valores de porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a nuestra barra le podemos dar, por ejemplo, un valor inicial de 40 y si yo ejecuto, en este caso, mi código, ¿vale? Si se dan cuenta, me aparece ya mi barrita aquí en color verde que va empezando a llenarse, ¿no? Es decir, aparece ahí como si se estuviese llenando, pero solo aparece hasta donde yo le estoy indicando el 40. Si le aplico que se vea hasta el 90, podemos ver en nuestra barra como si estuviese llegando ya o llenando completa la barra, ¿no? Yo puedo colocar el 100%, ¿vale? Y está llena la parte de mi barra. Yo lo puedo colocar, aunque hay pasos de 10 en 10, yo lo puedo colocar de 1 en 1 en realidad. Claro está que eso va a ser un poquito más tardado o se va a ir viendo muy poco el cambio en realidad en mi barra, ¿ok? Por eso es que normalmente se acostumbra a ir de pasos en 10 en 10, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Inténtenlo hacer, por favor. ¿Cómo van? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Brian, Brandon, Karime, ¿todo bien? Profe, y para que el llenado sea progresivo. Ok, qué buena pregunta, ¿vale? ¿Y por qué creen que sea una buena pregunta la que acaba de realizar su compañero? Porque la tenemos que investigar. Exactamente, Nicolás, ¿vale? Esa es efectivamente la práctica. ¿Cómo le harían para que la barra pareciera que se va llenando? ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero que hagan de la práctica? Quiero que me generen ustedes una ventana, ¿ok? ¿Vale? Me encanta que hagan preguntas tan interesantes. Vamos a colocar nosotros nuestra ventana y vamos a colocar un botón, ¿vale? Si quieren le pueden dar ahí inicio, start o cargar, el nombre que ustedes quieran de texto en su botón. Y lo que quiero es que aparezca una barra, ¿vale? Y una vez que ustedes presionen ese botón, quiero que la barra se vaya viendo como si se fuese cargando automáticamente. ¿Ok? Que inicie lógico desde 0 y que llegue hasta el 100, ¿vale? Pudiesen ocupar quizá un ciclo for, pero a lo mejor puede que lo noten, puede que no lo noten, ¿vale? Pero para ello investiguen también la librería Time. Por ahí algunos de ustedes las han utilizado en sus prácticas, entonces la conocen. La librería Time tiene por ahí un método que es time.sleep, que en realidad es un retardo en tiempo, donde aquí colocamos nosotros la cantidad de segundos que queremos que se retarde. Precisamente esa cantidad de segundos que va a tardar es precisamente el tiempo que posiblemente nosotros vamos a detener nuestra barra dentro de algún intervalo. ¿Ok? Por ahí van a necesitar o van a tener que investigar otra función.
¿Por qué? Porque la otra función lo que básicamente nos va a hacer es ir actualizando nuestra barra de tarea. Una vez que nosotros actualicemos esa barra de tareas, ¿vale? Ahora sí vamos a poder visualizar de mejor manera nuestra información. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro lo que tienen que hacer? El método que tienen que investigar en realidad es, me parece que es, bueno, el nombre de su ventana que ustedes coloquen, ¿vale? Posteriormente van a colocar un update y posteriormente a eso colocan igual punto y deben de utilizar el método IDLE task, ¿vale? Este elemento es para que se vaya actualizando su ventana, para que vayan actualizando en el mismo punto. Entonces, estos dos métodos son importantes. Entonces, ¿qué es lo que van a generar? Crean un botón, investigan ustedes para qué sirve cada una de estas ventanas o estos módulos y con base en ello les va a permitir ir cargando la parte de su ventana. De hecho, por ejemplo, creo que algo que podemos hacer ahorita para mostrar, ¿vale? Si no me equivoco, déjenme ver, a ver si no me marca error, es utilizar un modo. Normalmente el modo que viene por defecto es el de determinado, es decir, que ustedes coloquen un valor determinado, pero hay una forma de hacerlo oscilar, que si no me equivoco es indeterminado. Déjenme ver, a ver si no me marca un error. Ahí está. ¿Vale? En el método indeterminado, en realidad, el valor que yo tengo, ¿vale? Que yo le doy aquí 25, es el tamaño que tiene aquí mi cuadrito, en este caso, de mi barra. Pero me aparece en cualquier otra posición. No me aparece, en este caso, ¿vale? En una posición inicial. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me puede aparecer ahí en el punto en el que yo lo tengo, pero a lo mejor va a haber alguien que lo puede colocar en indeterminado para que pareciera que va avanzando todo ese cuadrito o esa barra. También lo pueden hacer si ustedes quieren. ¿Ok? ¿Vale? Nos hace ahí el elemento y nos lo coloca en la posición que nosotros estamos colocando. Creí que era el tamaño, pero no. Es la posición en donde nos lo coloca, pero el cuadrito, si se dan cuenta, lo está avanzando. ¿Ok? Ahí lo coloco, por ejemplo, vamos a colocarlo en la posición 5. Ahí se ve prácticamente al inicio, que es otra forma de hacerlo, si no quieren utilizar la parte del task, ¿vale? Vamos a colocar en la posición número 10, en la posición número 15, en la posición número 20 y ya va avanzando aquí nuestra barrita, ¿vale? Y a lo mejor no es necesario que utilicen el método task, claro está que aquí nada más van a ver un cuadrito. Si ustedes quieren ver toda la barra y que se vaya llenando, entonces deben dejarlo sin el modo o colocar aquí determinado el módulo, ¿vale? El modo, perdón, no coloqué valor, y el valor que ustedes quieran, ¿no? Ahí sí les va llenando todo el elemento o toda su barrita, ¿vale? Pero si nada más quieren que aparezca una barrita que me imagino que debe de ser de un tamaño de 10 píxeles y como si se fuese moviendo esa pequeña barrita, entonces tendría que ser un método indeterminado o un modo, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar esos dos modos que pueden utilizar, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Pero entonces solo se iría llenando gradualmente, ¿no? O sea, el usuario no tendría que colocarle nada. No, el usuario no tendrá que colocarle nada, ¿vale? Nada más lo único que va a hacer es darle clic al botón. Ok. ¿Vale? Imagina que es, por ejemplo, tu ventana de cuando tú vas a descargar un programa.
y ahí le das o presionas el botón de descargar. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a cargar la barrita, ¿no? Que es algo como esto. Por ejemplo, cuando abrimos Anaconda, no sé si se han fijado que cuando abren su entorno de desarrollo, por ejemplo, aquí voy a abrir el de Spider, ¿vale? Le doy aquí en cargar. Fíjense en la parte inferior derecha de mi pantalla, ¿vale? Ahí va a aparecer una barrita de proceso en color azul, ¿ok? ¿Vale? Bueno, aquí me manda un mensaje porque lo tengo en 32 bits y mi sistema operativo es de 64, ¿vale? Pero esa barrita de proceso, si se dan cuenta, está en modo indeterminado, pero va o parece que lo hace de forma automática. Yo no modifiqué nada, solo le di clic, en este caso, en cargar la aplicación de Spider. Lo que van a hacer es exactamente lo mismo. No se va a modificar o el usuario no va a modificar la barra. Ustedes la van a hacer, pero de forma automática, ¿ok? Y aquí me abre la aplicación, ¿no? En realidad esos son procesos o tiempos de proceso. Por lo tanto, por eso es que normalmente se utiliza, pero la realidad es que toda esa parte ocurre mientras el programa carga los elementos necesarios o la ventana carga los elementos necesarios. En el caso de cuando están instalando es cuando el programa ya sabe que dentro de sus funciones se instaló hasta cierto punto del programa. O sea, todos esos elementos siempre son programados. Oiga, profe, ¿cómo abro una nueva consola dentro de aquí del programa? Una nueva consola. ¿En qué entorno de desarrollo estás? ¿En Jupyter Lab? Sí, estoy en Jupyter Lab. Ok, para hacer un nuevo, bueno, depende si quieres consola o si quieres en realidad un nuevo notebook. Por ejemplo, si quieres un Ah, nuevo sí, notebook, un ¿vale? nuevo Porque notebook. exactamente, realmente es distinto, recuerden la consola y el notebook, ¿vale? Si quieres un nuevo notebook, simplemente te vas a la parte de archivo y le das nuevo y ahí te da la opción de consola, cuaderno, terminal o archivo de texto. Y con eso es suficiente, ¿vale? También le puedes dar en la parte de New Launcher, ¿vale? Y ahí te da las mismas opciones, notebook, consola, terminal y archivo de texto. Y simplemente seleccionas el que tú quieras. En este caso, si es un notebook, pues le das ahí en la parte de nuevo notebook, ¿vale? Sí, ya pude, gracias, profe. No, de que al contrario. Los demás, ¿alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? ¿Para cuándo va a ser la práctica, profe? Este, bueno, me parece que ahorita ustedes tienen la práctica, se entrega el martes, ¿no? La, la pasada, ¿qué les parece para el día viernes? Tienen una semana para hacerlo, para que puedan hacer la investigación, Estoy bien, profe. ¿ok? Perfecto, entonces para el siguiente viernes sería la parte de su práctica, ¿no? Pueden empezarla de una vez, todavía tenemos tiempo y si alguien va teniendo dudas conforme lo va realizando, con todo gusto me lo puede decir.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Igual quien desee trabajarlo por su cuenta, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, igual si quieren optimizar la parte de los recursos de su equipo de cómputo, ya que es un consume algo de recursos en la computadora. Por mi parte, el día de hoy sería todo, chicos. Ya nada más yo esperaría la parte de de su práctica, ¿ok? Entonces, si gustan retirarse, quien guste hacerlo, con todo gusto. Si se quieren quedar y aprovechar este tiempo, también lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ok? Y por mi parte, entonces sería todo en cuestiones de los temas que el día de hoy veríamos, ¿vale? Así es de que cuídense mucho, que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, si es que ya se retiran, ¿vale? Y nos veríamos nuestra próxima clase, que sería el día martes, porque el lunes no tenemos actividades, ¿no? Así es de Ok, que disfruten su fin de semana. ok, profesor, buen fin de semana. Ok, profe, buenas noches, gracias. Igualmente, gracias a ustedes, Hasta el martes, profe. que estén muy Luego, bien, profe. cuídense, Gracias, profe. hasta luego. Dale, Que profe.